Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas. Gracias por estar en este videito. Ya les daré las explicaciones del por qué este video. Lo que sí es importante es seguir avanzando. Una de las cosas en las cuales queremos seguir haciendo es avanzando en el capítulo tercero del libro que estamos siguiendo, que es de didáctica de las matemáticas. Y en el tercer capítulo se ofrecen las herramientas de análisis en didáctica de las matemáticas y me gusta de algún modo este dibujito que aparece aquí a la derecha de su pantalla porque de algún modo nos convertimos en unos Sherlock Holmes de, de la matemática, de la didáctica, ¿no? Y vamos analizando, vamos desmenuzando con estas herramientas, vamos desmenuzando las distintas situaciones que nos van ocurriendo, que nos ocurren ahora en la práctica y que nos van a ocurrir en nuestro quehacer cotidiano cuando ya seamos profesores. Seguramente algo que no te va a razonar en esta sesión puede razonarte cuando ya estés en la práctica y ahí te vas a ir dando cuenta de algunas de las cosas que te voy a ir contando y vas a ir asociando y le vas a ir encontrando algo de sentido a lo que vamos a ver hoy día. No voy a detenerme aquí mucho, solamente les pido que busquen en el capítulo, en el YouTube, el capítulo de Diego Iglot, que aparece aquí en pantalla, porque no nos vamos a demorar mucho quizás en verlo, ¿no? Pero quiero que lo miren porque la relación de lo que sucede aquí en estos dibujos animados con lo que vamos a tratar hoy día en la clase tiene vital importancia. ¿Ven? Así es que denle una miradita, háganme ese pequeño servicio. Referente a lo que vamos a ver hoy día, tiene que ver con el sistema didáctico, uno de los elementos que aparece en el texto. Y el sistema didáctico tiene tres polos o tres núcleos de trabajo que son el saber, el profesor y el estudiante. O sea, hay didáctica en la medida en que haya un profesor, en que haya un estudiante y haya algo que enseñar, ¿sí? El saber. Como en la película de Cantinflas, ¿no? Cuando decíamos, el profesor decía, Sócrates García era, me acuerdo el personaje, que decía, que daba lo mismo el edificio en realidad. Y que habiendo un profesor y habiendo personas que quieran aprender, la escuela sigue viva y se acuerdan, si la quieren ver, la película del profesor de Cantinflas, finalmente, o si es que no la han visto, si es que ya la han visto, se acordarán de la escena en que les queman la escuela y un montón de cosas más. Y el profesor con sus estudiantes seguía adelante y ahí sobre unas ranchas de como una especie de fonda, unos techos tapados con árboles y todo lo demás, y aún seguía haciendo clases el profesor porque habiendo estudiantes y habiendo profesor, la escuela seguía adelante, ¿cierto? Vean esa película que es muy bonita, muy interesante. Un poco antigua, sí, pero es muy interesante. Entonces, fíjense que hay una tensión entre cada uno de estos polos, hay tensiones, y esas tensiones generan lo que ustedes ven entre medio de cada uno de los polos. Por ejemplo, si analizamos la relación o la tensión entre el profesor y el alumno, ustedes se van a encontrar ahí con estos elementos. El contrato didáctico, los obstáculos didácticos y la evaluación, como elementos que funcionan ahí en la tensión entre el profe y el alumno. No quiere decir que estén peleados. Cuando hablo de tensión, hablo de que cada uno de estos dos ejes o polos tiene sus propias características que interactúan con el otro y en esa interacción vamos viendo estos elementos, el contrato didáctico. A eso le llamamos tensión, ciertamente, con el contrato didáctico, los obstáculos didácticos, que los vamos a ver más adelante, y la evaluación que vamos a estar trabajando en algún minuto. Entre el profesor y el saber vamos a tener también, están estos dos polos o ejes temáticos, y entre esos ejes temáticos ustedes se van a encontrar con la transposición didáctica, que también la vamos a ver más adelante, la epistemología del profesor. Cuando hablamos de epistemología, quiere decir el conocimiento propio del profesor, ¿sí?
cómo se acerca el profesor al conocimiento. Esa es la epistemología, el estudio de cómo nos acercamos al conocimiento, ¿sí? Por lo tanto, es evidente de que cada persona, cada profesor tiene sus propias maneras de acercarse al saber. Eso es la epistemología del profesor, ¿sí? Y la transposición didáctica, que la vamos a ver más adelante, y las representaciones de los profesores, que tiene que ver con que normalmente las representaciones tienen que ver con las ideas que los profesores tienen referente a las cosas, ¿no? Normalmente enseñamos las fracciones de una determinada manera porque a nosotros nos resulta más fácil, porque así nos la enseñaron. Eh, Muchas veces, por ejemplo, en básica o en media, perdón, en la universidad, no es mucho lo que tú alcanzas a profundizar, porque se ven cosas muy puntuales, muy precisas. Generalmente uno enseña como a uno le enseñaron, ¿sí? Y en la universidad uno termina de darle la parte, por lo menos en carreras de pedagogía, uno termina de darle más el barniz pedagógico, didáctico, psicopedagógico, llámalo como quieras. Pero el concepto propio lo tiene el profe, y eso sí es lo que se llama las representaciones de los profesores, cómo nos representamos cada uno de nosotros los conocimientos, ¿sí? Y la tensión o el juego entre el saber y el estudiante, aquí en este otro lado del triángulo, ahí tenemos varios elementos como los errores y los obstáculos para acceder al saber. Son también interesantes. Ya veíamos que en el capítulo anterior veíamos cuál era el tipo de error, el manejo del error en los dos tipos de corrientes, ¿no? La corriente constructivista, en el modelo constructivista versus el modelo empírico, ¿no? O empirista más bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo se maneja el error y cómo podemos salvar los obstáculos? ¿Cómo los estudiantes van salvando esos obstáculos para acceder al aprendizaje? Eso es parte de esta dinámica entre el alumno y el saber. Lo mismo las teorías del aprendizaje y la epistemología genética, a las cuales los profesores tenemos que estar atentos. ¿Cómo demuestra el aprendizaje a un estudiante? Cuando cambia la estrategia. Si usted le cambia la estrategia de trabajo, o le cambia los números, o cambia, o deja de hacer los mismos problemas y pone otros problemas con otra formulación, estoy seguro que es ahí donde efectivamente uno ve, sí, pero obviamente referente al mismo tema, si usted pone un problema donde cambia la formulación, una palabra o los estilos de escritura, ahí vamos a ver si efectivamente el estudiante aprendió o no aprendió, o simplemente está repitiendo un patrón, ¿sí? Eso es lo interesante de esto. Y también cuando va poniendo en práctica, esa es otra manera de saber que un estudiante sabe, ¿sí? Si usted ve que un estudiante se aprende todo de memoria, pero no lo lleva a la práctica, ahí estamos mal, ¿sí? Es solo memoria, ¿no? Que no es mala, pero que implica, no es realmente un aprendizaje cuando tú lo puedas llevar a la práctica. Entonces, dentro de estas situaciones hay distintas situaciones, señala el texto, y el texto define situaciones didácticas a aquellas donde está el profe y el estudiante, ¿no? Donde hay un aula, donde hay un profe y estudiantes y algo que aprender. Lo que veíamos recién en el triángulo. Hay situaciones no didácticas, pero, perdón, en la primera, ciertamente, el aprendizaje es el foco, ¿no? Que los niños vayan aprendiendo. En esta también, en esta que te muestro a la derecha, también hay aprendizaje, es lo que más hay, ¿eh? Pero no son didácticas porque no están dentro de este esquema del profe, estudiante y el saber. A veces se accede al saber de manera individual, sola, ¿no? Cada uno puede. Hay un montón de. Cuando vean Diego y Glot se van a dar cuenta que la persona que atiende en la pescadería, por ejemplo, ha aprendido matemáticas sin un profe, sino que solamente por la interacción de las personas. Eso es una situación de aprendizaje no didáctico, donde no hay un profesor. Y estas de acá abajo son como una especie de mezcla entre ambas, ¿no? Es una situación que no está mediada por un profesor, donde se produce aprendizaje, pero que no necesariamente está mediado por un profesor, está dentro de un sistema educativo, si se quiere, pero no está
mediado, si se quiere, vuelvo a repetir, por el maestro. Hay aprendizaje, ¿sí? Hay un estudiante, hay alguien que es un aprendiente, ¿no? Alguien que quiere aprender, pero no está el maestro, ¿ya? ¿Ya? O el maestro está, pero como desde la lejanía. A diferencia en la primera, de la situación no didáctica, donde el maestro no está, en estas situaciones didácticas el maestro está como desde la lejanía, ¿sí? Dentro de las mismas situaciones didácticas, se podemos observar ahí algunas cosas, como por ejemplo, eh, este caballero que ustedes ven aquí a la derecha, Louis Brousseau, él planteó que dentro el primero es un teórico de la didáctica francesa, de la escuela francesa, y él ha sido un ferro crítico de la forma en cómo se hacen las matemáticas, llenas de ejercicios y cuestiones que no tienen mucho sentido. Entonces él plantea que para que haya una verdadera situaciones didácticas en el aula, nos tendríamos que encontrar con 4 tipos de situaciones. Primero, situaciones de acción, es decir, tal como lo asentamos en el constructivismo, ¿no? En los pilares del constructivismo, que señalan que la acción, como dice Piaget, es donde se logra el aprendizaje, ¿no? Se puede lograr el aprendizaje viendo solamente, pero si usted hace algo con ese aprendizaje es mucho mejor, ¿sí? Entonces, en la primera eran solo situaciones de hacer, ¿no? Y ahí también define a qué se refiere con hacer, con ejercicios que apunten en la línea del objetivo, ¿no? Que queremos lograr. Luego de que ya ha hecho, el niño pasa a situaciones de formulación, donde explica y dice qué es lo que está haciendo, ¿sí? Comunica sus resultados. Entonces, luego vendrían otro tipo de situaciones donde ya sea el profesor o ya sea si hay mucha confianza entre el grupo de pares, a lo mejor le hacen preguntas al compañero para que efectivamente él pueda dar razón de su respuesta, ¿ya? Pueda no solo presentarla, sino que si la contrasta con las ideas de otros, él tiene que ser capaz de defender o validar su trabajo, ¿ya? Esto es la justificación o la fundamentación de mi trabajo. Y finalmente, cuando ya he terminado, recién ahí, cuando ya he hecho varias de estas cosas, ahí recién el profe viene y da la situación de didáctica de institucionalización, es decir, todo lo que hiciste tiene este nombre con esta fórmula, esta es la forma general, etcétera, etcétera, ¿no? O una fórmula para resolver el problema, ¿sí? Entonces aquí tenemos 4 situaciones, eh, en todas es posible aprender, pero lo primero es que tiene que haber acción, tiene que haber comunicación de resultados, validaciones, antes de empezar a darles definiciones a los niños. Las definiciones ya va como llevar al final, después de haber probado muchas cosas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo. Construye un triángulo rectángulo más grande que puedas con 400 palos de lado. Esta es una experiencia que tuvimos en el colegio donde yo trabajo. Los niños partieron, o sea, no les hablé del teorema de Pitágoras, ni mucho más, se los dije. Existe Pitágoras, existe un señor que buscó una relación entre los lados del triángulo. Y les mostré algo la fórmula, les expliqué un poco y los tiré sin practicar, sin hacer ningún ejercicio, a tratar de trabajar con esto. Y ellos partieron intuitivamente en las baldosas con eh, estos triángulos más cortos que están aquí. Este de hecho mide 4 baldosas nomás. Y fue tomado casi de cerca la foto ahí. Entonces después, a partir de ahí, empezaron a llegarse a triángulos más grandes. Si ustedes se fijan, esta es más o menos una foto que se está tomada del 4.º piso, más o menos. Del 4.º piso, desde el descanso de la escala entre el tercer y el 4.º piso, ahí se tuvieron que subir los chicos a tomar la foto. El triángulo les quedó muy grande. Y bueno, y ahí generó un montón de desafíos porque eran tratar de que nadie les pateara los palos y calcular y buscarle el ajuste. Fue bien, bien interesante la cosa. Entonces ahí, como les digo, aquí se ven en esta actividad se pudieron poner en juego todas las situaciones que plantea Louis Brousseau. Tuvieron que fundamentar, tuvieron que comunicar los resultados, ir a tomarse la foto,
¿ya? Tuvieron que hacer, estuvieron todo el rato haciendo, entonces también eso es útil para los estudiantes. Hay otro tema que tiene que ver con la ingeniería didáctica, que es una mezcla entre los procesos propios de la ingeniería que buscan eficacia y eficiencia en los procesos, los caminos rápidos, y la rigurosidad también. Entonces mezcla eso con la didáctica y se genera, la autora genera un concepto que se llama ingeniería didáctica. ¿Y cuál es la gracia de este concepto? Es que busca el camino más rápido, que haga sentido a los estudiantes y que no pierda la rigurosidad en el conocimiento. Eso es tremendamente importante, ¿ya? Que sea lo más riguroso posible, ¿no? No que por buscar algo rápido y que te haga sentido perdamos, hagamos cualquier cosa, ¿no? Y que se le pida cualquier cosa, sino que hacer algo bien hecho, o sea, rápido, lo más rápido posible, que le haga sentido y hacerlo bien hecho con rigurosidad en el conocimiento. Y en eso juegan un papel importante el contrato didáctico y la transposición didáctica. El contrato didáctico, como ustedes pueden ver ahí, es el conjunto de comportamientos específicos del maestro que son esperados por el alumno y el conjunto de comportamientos del alumno que son esperados por el maestro. Este es un contrato tácito, no está escrito. Uno no espera, eh, uno no escribe este contrato cuando llega al colegio, ¿no? Sino que simplemente son situaciones que se van dando, qué es lo que el profesor va mostrando y los ¿cómo se llama? Y las acciones que van haciendo el profe, permiten que el estudiante también vaya generando ciertos grados de confianza y que pueda también eh, esperar del profesor o profesora ciertas habilidades, ciertas conductas, ¿no? Lo mismo al revés, ¿no? No todos los contratos didácticos son los mismos porque va a depender de muchos factores, entre ellos la normativa general del colegio, del lugar donde están, va a depender del tipo de profe, de las características del profe, de las características de los estudiantes, depende de muchas cosas, ¿sí? Es el conjunto de comportamientos que van esperables en este proceso. La transposición didáctica es transformar un saber sabio en uno posible de ser enseñado, lo que les mostraba yo recién, les contaba. El saber sabio es un saber que está lejos, destemporalizado, descontextualizado y muy despersonalizado, o sea, es una cuestión etérea, casi por las nubes. Y Ibn que es el creador del concepto de transposición didáctica, habla de que este saber sabio tenemos que transformarlo en un saber enseñado o enseñable también, cualquiera de las dos. Entonces, un saber más personalizado, más que tenga más que ver con las personas que están trabajando con nosotros, con los estudiantes, que sea temporalizado o parcializado para que el concepto sea más, tengamos más tiempo para irlo reforzando y fomentándolo. Y contextualizándolo quiere decir que el saber, aparte de tener todo lo anterior, tiene que estar metido en el contexto también. O sea, no sirve de nada si aprendo el teorema de Pitágoras si no hago algo con eso, ¿no? ¿Para qué me sirve? O sea, me sirve, por ejemplo, para determinar si las puertas están a escuadra o no. Es el elemento, es la, es la cuestión, es la regla más importante, la regla del carpintero, es la regla más importante de los maestros soldadores para poder hacer rejas, por ejemplo. Para juntar dos fierros en ángulo recto se ocupa teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces, llevar a los niños a eso también, a las cosas más contextualizadas, que no se pierdan ese fenómeno. En esta imagen aquí ustedes pueden ver cómo es que se organiza de algún modo con el saber sabio para traspasarlo y poder hacerlo, convertirlo en un saber posible de ser enseñado. Y este saber escolar posible de ser enseñado también tiene que ser traspasado al alumno. Y este alumno es el que va a tener la relación didáctica entre el saber escolar y el saber que va a tener el propio alumno, ¿ya? Somos los maestros los encargados de llevar a cabo esto en la relación didáctica. Producto de estos contratos se van sucediendo algunos efectos, hay disfuncionamientos también, porque por ejemplo, hay profes que banalizan el conocimiento, ¿ya? No importa si el niño responde cualquier cosa, mientras haya respondido algo, está bien, le ponemos el punto. No, no, o también
los profes que en el Jourdain, por ejemplo, buscan los profes, ya, cualquier cosa que diga, si tiene algún elemento de, de lo que el profe pidió, ya por último le dan los puntos y pasa. Eso es cuando pasa típicamente cuando te dicen, ya si te regalé 5 puntos, escribiste un lado con una taza, pero ya bueno, te di los 5 puntos, o qué sé yo, o negocian a los medios puntos, ¿no? Por poner algo que sea. Hay profes que regalan esos medios puntos y hacen creer al estudiante que en definitiva sabe, cuando después ese estudiante llega a otro lado, ese estudiante no cacha uno. ¿Sí? Entonces por eso es importante, ¿no?, tener cuidado, tratarlo con cuidado. Y por último, los efectos de analogía, que tienen que ver con el, cómo transformamos para poder explicarlo, para poder decirlo, una noción compleja, las transformamos en una noción análoga, pero con más sencilla, y esa sencillez le va restando, le va haciendo más banal el conocimiento, ¿no? Lo que dice en el efecto Jourdain al medio. Por último, para ir cerrando, lo que tiene relación con los obstáculos para el aprendizaje, y ahí están los epistemológicos, que ustedes ya lo han visto, que tienen que ver con el saber, los ontogénicos, que tienen que ver con el desarrollo neurofisiológico, con cosas propias de la genética, y los didácticos, que tienen que ver netamente con la planificación, procesos de enseñanza-aprendizaje, situaciones del contexto que impiden, del contexto didáctico que impiden que el estudiante alcance el conocimiento. Cualquier cosa que te impida alcanzar el conocimiento está dentro de los tres, de estos tres que están aquí, ¿no? Y que se pueden ir descartando algunas cosas. Muchas gracias. Hasta luego.